Dios los bendiga, es bueno estar de vuelta, ver la iglesia, la familia, estar juntos una vez más, disfrutar de la presencia del Señor. Poder decirle de verdad que día y noche sube incienso delante de Él, que día y noche en nuestras vidas, donde sea que estemos, puedan reflejar su amor, puedan reflejar nuestra devoción a Él, nuestra entrega y rendición a Él en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Una de las cosas que yo creo que es de sumo valor para que nosotros podamos entender lo que quiero compartir hoy, es que el Señor espera que tengamos una relación con Él que sea fresca. Podemos utilizar el término orgánico en el sentido de que Él quiere que nos relacionemos con Él de una forma natural y espontánea. Qué difícil debe ser quizás para una pareja, para un matrimonio, que el hombre siempre le diga los mismos piropos a la mujer, ¿no? O que la mujer le diga siempre los mismos piropos al hombre, o que todos los días le dé siempre la misma comida, o que él se refiere a ella de la misma forma siempre. Yo pienso que Dios, que es el amado de nuestra vida, ¿no? Él espera que nosotros tengamos una relación espontánea, natural con Él. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque si me acompañan por favor al primer libro de Reyes, al capítulo 14, vamos a leer una historia. Por si acaso, para los que están preguntando, ya la serie de los poderes ya terminó. Fui tentado a hacer de esta un poder más, pero no, ya no. Ahora vamos a hablar de un tema completamente diferente, pero que, si bien es cierto, está en la palabra y fue escrito hace más de 3000 años, al mismo tiempo creo yo que es tan vigente como quizás menos nos podríamos imaginar. Así que, una vez más, les recuerdo, mientras van buscando 1 Reyes capítulo 14, que tenemos en Fiestas Patrias nuestro retiro, y les animamos a que de una vez se vayan inscribiendo, abonando lo que puedan abonar, para que no nos agarre todo a última hora. Acuérdense que siempre podemos separar 5 o 10 soles, ¿no? Déjense de comprar su chocolatito, su sublime, su triángulo, y aporten un poquito para que puedan pagar para su propio retiro. Además, la cafetería está funcionando para poder cubrir también a aquellos que no puedan cubrir parte o toda su cuota. Así que les animamos a poder ser diligentes. Ya la Casa de Retiro nos ha pedido también que podamos dar un 30%, lo cual es una suma que todavía no hemos alcanzado. Así que les pedimos que por favor puedan ir acercándose a nuestra hermana Nancy para poder ir haciendo los abonos respectivos. Si es que no está en tus posibilidades asistir, pero quieres becar a alguien, también está abierta esa posibilidad. Yo quiero pagar por alguien que no pueda, así que voy a dar el dinero, ¿no? Así que siempre queremos que el dinero no sea un impedimento, sino que podamos de verdad tener la libertad de asistir. Si es que alguien no puede por un tema económico, simplemente tiene que informar, avisar, y nosotros de alguna manera u otra vamos a poder cubrir esa necesidad, como siempre lo hemos hecho en los 17 años que tenemos como iglesia. Amén. Bueno, ¿por qué no saludas al que está al costado tuyo? Yo voy a saludar a algunos cuantos acá. A ver, Celia, Sonia, bienvenidas. Arnaldo, ¿quién más está por ahí? Juliano. Los nombres repetidos: Jonathan, 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 Carlos, Carlos, Carlos. Ya cada uno discernirá a cuál me refiero. Quiero dar también una especial bienvenida a mi amigo Rafael Rociano, que está con nosotros, que ha venido con su esposita. Bienvenidos. No sé cuántos de ustedes recuerdan de él, pero Rafael, me imagino que has visto ya una iglesia completamente diferente, nueva, caras nuevas. Y los que conocías no han venido hoy porque, por ejemplo, Duilio no ha podido venir con Valeria, pero algunos... Ponte de pie, a ver, Rafael, por favor, con tu esposa. Pónganse de pie, vamos a dar un aplauso de bienvenida. Ellos son amigos de muchos años. Gracias, gracias. Tomen asiento. Bueno, vamos a leer entonces. Si es que a alguien no lo he mencionado y se siente herido en su susceptibilidad, le pido las disculpas del caso. La siguiente le prometo que voy a poner un afiche con su cara para poder reconocerlo y no entre en una depresión severa por no haber sido mencionado su nombre. No es intencional, ¿no? Algunos dicen que yo tengo la memoria de teflón porque no se me queda pegado nada. Es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos a leer este tema que es sumamente interesante. Antes de entrar a la palabra, quiero decirles que
la palabra nos enseña en la historia de Israel que ustedes saben la gloria que tuvo Salomón en su templo, ¿no? O sea, todo lo que él hacía y la manera de excelencia con la que él hizo el templo, el famoso templo de Salomón, como Dios le dio instrucciones precisas de lo que tenía que hacer, pero no solamente eso, sino que él fue mucho más incluso de lo que se esperaba. Él hacía, todo lo hacía de oro, todo lo hacía carísimo, todo lo hacía de la mejor manera, ¿no? Él no hacía nada de imitaciones, ¿no? Él no tenía nada bamba, ¿no? O sea, él era todo, su Rolex era Rolex, por si acaso, ¿no? El que usaba en sus manos. Nada de imitaciones, nada bamba, nada barato. Todo lo que tenía que ver con la casa de Dios era original y era bueno. Ese era Salomón. Pero pasó el tiempo y vinieron otros reyes. Y con el tiempo también hubo enemigos. Y cuando los reyes no buscaban a Dios como prioridad, entonces venía muchas veces la derrota. A veces sucede eso, que nos vienen tiempos difíciles, no porque sean pruebas de Dios, sino porque hemos dejado de darle prioridad a Dios. A veces sucede esto. En el caso de Salomón, vienen sus hijos y luego finalmente termina en manos de Roboam. Y dice la palabra, aquí en el versículo 25, 1 Reyes capítulo 14, versículo 25, en adelante. Vamos a leer. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. Di conmigo, todo. También se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Les extraña que haya hecho escudos de oro? No, para nada. Todo lo que hacía Salomón era a uno, era lo mejor. Pero este rey de Egipto, Sisac, se llevó todo, ¿no? Dice que se llevó los escudos de oro de Salomón. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo quiero glorificar tu nombre y pedirte que tu palabra pueda alumbrar las partes oscuras de nuestro corazón, ayudarnos y guiarnos, llevándonos de la mano a pastos verdes donde tú quieres alimentarnos, con una palabra fresca, producto de una comunión natural, orgánica, espontánea contigo. Líbranos de la religiosidad, líbranos de las costumbres y las tradiciones y haznos ser libres en ti para poder correr a tus brazos, Señor. Te damos gracias. Yo te pido que tú me unjas hoy de una forma especial para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la enseñanza de hoy, de las siguientes semanas, va a ser escudos de bronce. Escudos de bronce. Y esta palabra tiene su origen justamente en esto que sucedió con el rey Roboam. La palabra nos enseña que este rey Roboam, que no anduvo necesariamente bien en los caminos del Señor, llegó un momento en donde vino el enemigo y saqueó todo. Y dentro del saqueo se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. Escudos carísimos, lindísimos, costosos, pero lejos de él querer plantear una solución similar, lo que la palabra nos enseña es que él planteó una solución rápida, fácil, económica y barata, ¿no? Porque dijo, vamos a reemplazar los escudos de oro con escudos de bronce. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué enseñanza puede surgir de este tema? ¿Qué podemos aprender de esto? Escúchenme, hermanos, hay muchísimo que aprender. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, cuando perdemos lo original, se nos hace fácil falsificar. Se nos hace fácil hacer algo que sea similar. Quiero que entiendan que por muchos años este rey usó escudos de bronce. Quiero que entiendan que por muchos años los jóvenes que nacieron en ese reinado nunca conocieron el verdadero oro. Nunca supieron que alguna vez los escudos fueron de oro. Nunca entendieron que hubo algo que de verdad tenía valor en su reino. Pero creció una generación en donde ella que pensaba que el oro o el bronce era igual que el oro. Brillaba igual, se veía igual, era tallado, era esculpido de la misma manera. La forma era idéntica, el brillo era muy parecido y se levantó una generación que no conocía el oro. Queridos hermanos, vamos a hablar sobre este tema unas cuantas semanas, porque yo creo que estamos viviendo en un tiempo en donde nuestra generación
de creyentes se admira del bronce y piensa que lo que el bronce se luce en muchos lugares es oro, es Dios, y no es Dios. Es una imitación. Cuando vamos a hablar hoy sobre este tema del bronce, escudos de bronce, debemos entender que el rey Roboam sabía muy bien que esta era una solución paliativa, inmediata, no permanente, pero aún así llegaron a acostumbrarse. Y quiero darles una palabra de advertencia para decirles que nuestro Dios es un Dios real. Nuestro Dios es un Dios de oro puro. Que no nos conformemos con el bronce, que no nos conformemos con otras cosas que brillan, porque ya lo dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y esta generación lo tuvo que entender de una forma muy dura. Creo yo que nosotros como creyentes estamos puestos aquí en la tierra en medio de una generación que no ha conocido el oro para mostrar lo que es el oro. Creo yo que tú y yo, si vamos a seguir a Jesús, sigamos al verdadero Jesús. Si vamos a predicar la palabra, prediquemos la verdadera palabra. Y si vamos a hacer milagros, hagamos verdaderos milagros. Porque el mundo se ha acostumbrado al bronce. El mundo piensa que Dios es toda esta bulla que sucede. Que el mundo piensa que Dios es todos estos conciertos, que Dios es todas estas cosas que se hablan y se dicen en nombre de Él. Y eso no es Dios, eso es bronce. Quiero decirte, hermano, que el bronce justamente da testimonio de que existe oro. De otra forma no sería una imitación. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí para reflejar el oro puro. Y ese es nuestro reto. Y para ello tenemos que saber identificar el bronce. Tenemos que saber en qué consiste. El bronce versus el oro. Para que entendamos algunos principios, yo creo que todos lo saben de alguna manera directa o indirecta, pero el bronce, a diferencia del oro, no es un metal puro, ¿no? Es una aleación. La aleación quiere decir que es la mezcla de dos metales. Se mezclan dos metales y sale este nuevo metal. Eso quiere decir que el bronce no se encuentra en estado natural. El bronce no es parte de la creación de Dios. Entiendan estos principios porque luego vamos a llevar a algo. No piensen que estoy hablando así por hablar. Vamos a llegar a algo importante. Para tener bronce, alguien tuvo que trabajar. Para tener bronce, alguien tuvo que producir, fabricar algo y crear algo, producto de la mano humana. Ese es el bronce. Es la aleación del cobre con el estaño, una proporción de 2/3 a 1/3. ¿Por qué lo sé? Porque googleé, nada más. No crean que yo lo sé, no lo sé. Pero hoy día me enteré, ¿no? Sí sabía que era una aleación, sí sabía que era una mezcla. Y más adelante, en otras enseñanzas, vamos a enseñar cómo la palabra nos enseña que Dios aborrece la mezcla. Pero eso es otro tema. El tema de hoy es en qué forma el bronce que reemplaza al oro es similar a la religión que quiere reemplazar al cristianismo, a las costumbres y tradiciones que tenemos que muchas veces nos quitan de la comunión fresca, natural y espontánea con Dios. Eso es el bronce. Y a veces pensamos que como brilla, porque ¿saben qué? Esos soldados salían con sus escudos de bronce, ¿no? Y la gente pasaba y, o sea, yo me imagino que a pues 50, 100, 200 metros, brilla igual, se ve igual. Todo es igual. Nadie se daba cuenta, pero Dios sí sabía. El rey lo sabía, los soldados lo sabían. Pero una entera generación creció pensando que seguía siendo todo igual. Pero ya no era oro, era bronce, escudos de bronce. El bronce no se encuentra en la naturaleza. El bronce es producido por el hombre a partir de elementos que se encuentran en la naturaleza. ¿Están conmigo? ¿Me entienden? La clase de metalúrgica, ¿sí? Es creado por el hombre a partir de minerales que se encuentran en la naturaleza. Pero tú no vas a encontrar una veta de bronce. ¿Me entienden? No vas a encontrar bronce en estado natural, jamás. Cada vez que veas bronce tienes que entender una cosa. Lo hizo el hombre. Lo hizo el hombre. Pero se ve como oro, sí. Brilla como oro, sí. Tiene la misma forma, sí. Pero no vale lo mismo. Y no es igual. Esto es muy importante porque esto tiene un significado profundo para con una iglesia actual, presente, que necesita demostrar lo que la Biblia llama las virtudes de aquel que lo llamó y lo sacó de las tinieblas. Una iglesia que necesita presentarle a este mundo que existe un Dios verdadero, poderoso, capaz de hacer lo que siempre hizo y que nunca cambió. Ese es nuestro Dios. Ese es el oro puro. Ese es el oro que tenemos como iglesia.
¿En qué momento hemos cambiado el oro por el bronce? ¿En qué momento hemos cambiado la devoción por Dios por canciones? ¿En qué momento hemos cambiado nuestra lectura bíblica por sermones de YouTube? ¿En qué momento hemos cambiado el oro por el bronce? Los escudos de bronce fueron por años. Y repito, vamos a decirlo varias veces, se ve igual, pero no es igual. Dile eso al que está al costado tuyo. Se ve igual, pero no es igual. Y el día de hoy veremos cómo muchas veces inconscientemente, hermanos, porque no vamos a hablar más adelante, vamos a hablar de decisiones conscientes con malicia. Pero en este caso no, en este caso vamos a hablar de cómo muchas veces inconscientemente nosotros perdemos los escudos de oro y para poder sobrevivir en el mundo cristiano construimos escudos de bronce. Estos escudos de bronce representan para la enseñanza de hoy nuestras formas, tradiciones, costumbres, fórmulas, religión en general. Porque funcionó antes, tiene que funcionar hoy. Porque Dios hizo esto en el año 77, hoy también tiene que hacer igual. Porque Dios habló esto a esta persona tal año, entonces hoy también tiene que hablar igual. Porque esta canción fue una canción que Dios usó milagrosamente en tal año, también la va a usar igual. Y nos damos con el tortazo de que cantamos la misma canción que Dios usó de una forma poderosa y no pasa nada. No sé si les ha pasado. Vamos a orar como oró tal persona. Y cuando tal persona oró, fue poderoso, ¿no? Y oras igual y no pasa nada. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchísimas veces. Porque la gracia de un escudo de oro es que tiene que ser original. Tiene que venir de Dios mismo. Y el escudo de oro refleja el producto de una comunión con Dios. Ese es el escudo de oro. El escudo de bronce representa el esfuerzo humano de querer producir algo parecido. Pero no es igual. Se ve igual, pero no es igual, pero se ve igual. Se requiere mucho trabajo para hacer el bronce y de hecho hay bronces que tienen muchos más metales incluidos, no solamente esos dos. Pero es el esfuerzo humano. Trabajar, sudar, hacer un horno muy fuerte para que pueda derretir metales al punto de que puedan unirse, fusionarse uno con el otro. El esfuerzo humano de querer producir algo parecido al oro, que nunca será oro. Dice Segunda de Reyes, capítulo 4, y voy a empezar con un ejemplo práctico para aquellos que todavía están con un signo de interrogación en su cabeza. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Sinceramente, levanten la mano. Si no me entienden, no se preocupen, no los voy a avergonzar. Amén. Si no levantaron la mano, no miren al que está al costado que no levantó la mano. Puede que no entienda. Van a entender, van a entender. Y es importante que entiendan. Porque, repito, este tema de los escudos de bronce, tú no lo lees y uno dice, poco importante, ¿no? Uno lee el pasaje y dice, no es tan importante, ¿no? O sea, bueno, claro, le robaron el oro es caro, se hace de bronce. Pero hay un tema de fondo mucho más importante, mucho más peligroso. Y es que, repito, ese rey nunca dijo, vamos a ahorrar para hacer aunque sea un escudo de oro, o dos, uno al año, ¿no? Vamos a ir avanzando, levantando aquello que es original. No, simplemente hizo un reemplazo. ¿Cuántas veces nosotros no reemplazamos nuestra comunión con Dios con este tipo de formas? Un ejemplo sencillo. A veces te pasa, por ejemplo, que te preguntan, ¿cómo estás? Y tú en automático dices, bien. ¿Y no estás bien? O puede que sí estés bien, pero lo dijiste en automático. O a veces nos pasa que estamos alabando al Señor y en realidad cantamos por repetición, pero no por intención. Cantamos porque sabemos la canción, o sea, nuestro disco duro la sabe de memoria y la canta, pero no la está significando. No está diciendo, no está ni siquiera meditando sobre lo que está cantando nuestra boca. Más que eso, levantamos las manos, a veces porque estamos acostumbrados, porque sentimos que esa es la manera romántica de hacerlo. Yo no estoy en contra de eso, yo levanto las manos más que cualquiera, pero muchas veces me he dado con la sorpresa de que estoy levantando las manos por costumbre, porque me acostumbré a hacerlo, porque siempre en esa parte de la canción levanto las manos, pero no hay un significado,
¿Cuántos se identifican conmigo? Por favor, no me dejen solo en esta, amigos, ayúdenme. Acompáñenme. ¿Sí o no? ¿Nos pasa o no nos pasa? Hacemos cosas por automático. Hacer cosas por automático es hacer escudos de bronce. ¿Están conmigo? Hacer cosas por automático es hacer escudos de bronce. Llegamos a la iglesia, es que el Señor te bendiga, mi hermano. ¿De verdad? ¿En tu corazón te estás diciendo yo deseo que el Señor te bendiga? ¿O lo estás diciendo porque es el saludo? ¿No? Es como decir, Hakuna Matata. ¿No? Es lo mismo, total. No lo quiero decir, lo digo porque todo el mundo lo dice. Es el saludo cristiano. Escudos de bronce. Saludos de bronce. Aprendamos o volvamos, mejor dicho, al camino de saludar con oro. Que si vas a decirle Dios te bendiga, Gerson, Dios te bendiga, de verdad yo quiero que Dios te bendiga, que te vaya bien. ¿Entienden? O sea, saludémonos con oro, no con bronce. Con bronce mejor no saludes. Y ese es un ejemplo muy pequeñito de tantas cosas en donde se ha metido el bronce a la iglesia. Y repito que no es malicioso. El siguiente domingo vamos a hablar sobre algo que sí es malicioso respecto al bronce. Pero aquí no es malicioso, aquí es por default. Aquí simplemente es porque, bueno, ya entraste en la rutina y como entraste en la rutina, te es más difícil salir de ella y te es más fácil continuar con el fluir, ¿no? O sea, así lo hacen todos, así lo hago yo. Es una palabra difícil de explicar, por eso yo les pido que me tengan un poco de paciencia. Pero la Biblia nos da el sustento para poder hablar sobre esto. Y lo voy a decir con un ejemplo práctico. Eliseo, el profeta Eliseo, tenía un criado que, ¿cómo se llamaba? Giesi, muy bien. Y una vez, les voy a contar un poquito la historia. Ustedes conocen la historia de la mujer importante llamada la Tsunamita, que dice la palabra que ella siempre que pasaba Eliseo, lo servía, lo atendía, le daba comida, hasta que un día ella le dijo a su esposo, mira, ¿sabes qué? Este es un hombre de Dios. ¿Por qué no le hacemos un cuartito para que cada vez que pase por acá se hospede acá? Y el esposo aceptó, le hicieron un cuartito y él se quedó ahí con su criado Giesi. Y en un momento, él le pregunta al criado y le dice, oye, ¿qué necesitará esta mujer que podamos hacer de parte de Dios por ella? ¿Cómo podemos bendecirla con todo lo que nos ha bendecido? Y entonces el criado va y le pregunta, bueno, no le pregunta, el criado ya se había enterado y le dice, ella no tiene un hijo y quiere un hijo. Entonces oraron y le dijo, ¿sabes qué? El próximo año, a estas alturas, vas a tener un hijo, ¿no? Y ella le dice, ¿cómo te vas a burlar de mí? Mi esposo ya es anciano, yo no puedo, etcétera. La clásica de mujer en la Biblia, ¿no? Mujer estéril, etcétera. Pero el clásico milagro de Dios también de hacer de la esterilidad fruto. Y lo hizo. Finalmente llegó el niño, ¿no? Después de un tanto, el niño murió. Y entonces sí se vería como una broma, pues no, o sea, ¿para qué tantos años esperando? De pronto es un milagro que es creativo, imposible. Nace un hijo y muere. Eso es una burla. Y eso fue lo que ella fue a decirle a Eliseo. El hijo que tú me diste de parte de Dios ha muerto. Fue una cosa fuerte. Y dice la palabra, aquí estamos en esta historia, sucede que Eliseo envía a Giesi, porque ella va a donde está Eliseo, era otra ciudad, y Eliseo dice, vamos a ayudarla, quiero que ese hijo resucite. Así que envía a su criado y le dice, tienes que hacer esto. Le da su báculo y le dice, pon tu báculo, etcétera, ¿no? Y esta es la historia, la introducción para que podamos entrar a esta parte que es el versículo 29. Dice así, Segunda de Reyes 4:29, ¿lo tienen? Entonces dijo él, o sea Eliseo, a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta, no funciona, el método no funciona. Estoy haciendo todo como tú me dijiste. Y Eliseo habrá dicho, pero esta es la fórmula. Así es como se resucitan niños. Así lo hice antes y así tiene que funcionar.
¿Saben cuál es el problema cuando tú dices así funcionó y así tiene que funcionar? Que ya no necesitas a Dios. Porque lo que Dios te ha dado es un método. Y si Dios te ha dado un método, ¿para qué seguir a Dios? ¿Para qué preguntarle a Dios? ¿Para qué consultar con Dios si ya tenemos el método? Por eso es que yo detesto personalmente muchos de los libros de la librería cristiana que te hablan sobre métodos, porque puede haber funcionado para uno, puede haber funcionado para otro, pero si yo prescindo de mi comunión con Dios por seguir un método, entonces perdí todo. Es difícil. Por favor, ténganme paciencia porque es un tema difícil. Yo no puedo prescindir de mi comunión con Dios, porque Dios es original, tan original. Si lo leen en el Nuevo Testamento, ni uno de los milagros fue igual al otro. Imagínense si Jesús hubiera dicho, miren, para sanar ustedes tienen que hacer esto, levanten la mano derecha, luego la mano izquierda, digan 3 gloria a Dios, levanten el pie, y luego háganle una cosa así como los animes y va a sanar. ¿Se haría una religión de eso? Una religión que no dependería de Dios. Por eso es que Dios no está a favor de los métodos, sobre todo de aquellos que nos hacen prescindir de Él. ¿Está claro? Entonces Eliseo dice, bueno, mi báculo funciona. La sanidad, el milagro lo hace el báculo, el método. La fórmula es el báculo. Anda, Giesi. Y Giesi va y hace todo el ritual tal cual. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque ese no es un escudo de oro, es un escudo de bronce. Eso no era lo que Dios le había dicho. Eso era lo que Eliseo pensaba que funcionaría porque le funcionó antes. Y a veces nuestra religión, nuestro fariseísmo, nuestra tradición, que en algún momento nos ayudó, porque nos ayudó, de pronto ya no sirve, porque Dios lo que quiere es que tú dependas de Él en tu diario vivir, en cada momento. Y vamos a demostrarlo eso otra vez más adelante. Pero por ahora basta con eso, porque quiero decirles que muchas veces nosotros pensamos, el báculo de Eliseo representa eso justamente, ¿no? El báculo de Eliseo representa la fórmula que Dios usó una vez, que nosotros equivocadamente creemos que va a funcionar siempre. Les voy a dar un ejemplo bien práctico, porque a veces hay dos extremos en esto. Es el extremo de que yo no creo que Dios pueda hacer ese tipo de milagros, y está el otro extremo en el que yo creo que es capaz Dios de todo, solamente tengo que confesarlo. Una vez una persona, estoy dando un ejemplo hipotético, puede haber sido real o no, no interesa, pero así hay muchos ejemplos. Ve un auto y Dios le dice, ese auto va a ser tuyo. Dale 7 vueltas. Nos reímos, pero puede ser verdad. ¿Por qué no? Que alguien me demuestre que eso es una herejía. ¿Saben por qué? Porque tú no puedes determinar cómo Dios va a obrar. Y Dios le dijo a esta persona, pero dale 7 vueltas. Y le dio 7 vueltas. Y de pronto salió el dueño de la empresa que vendía esos autos y decía, ¿sabes qué? No sé por qué, pero este auto ya le estoy dando de baja este año, no quiero que esté activo el próximo año, así que llévatelo. Y sucedió. Entonces, él comparte su testimonio. Y de pronto todos sus amigos se formó la religión de dar 7 vueltas a los autos. Y nadie recibía auto. ¿Por qué? Porque el original fue el primero. ¿Y qué es lo valioso de esto original? La dependencia de Dios. El poder oír lo que Dios quiere decirte. Así que no te tires al piso a esta persona diciendo que eso es una secta. No, porque puede ser verdad. Puede ser verdad. Dios puede hablar de muchas formas. O sea, Dios sanó a este ciego escupiendo. Si te da asco el escupitajo, así lo hizo Jesús. O sea, Él no está obligado a encajar en tu parámetro de ética. Él puede hacer lo que quiere con quien quiere cuando quiere. Eso se llama soberanía. El problema es nuestro, que hacemos de eso una religión. Y creemos que, le funcionó a él. Y él después se equivoca también porque hace el libro, un bestseller, ¿no?
cómo obtener tu auto dándole 7 vueltas. Y la gente empezó a dar 7 vueltas a las casas. Y los chicos solteros empezaban a dar 7 vueltas a las chicas. Bueno, mejor morir en el intento, ¿no? El punto es que lamentablemente esto no es original. Esto se llama escudos de bronce. Y este ejemplo que parece irrisorio nos afecta en muchos aspectos. Porque el báculo de Eliseo representa justamente eso, la fórmula. Es que el pastor cuando ora así, yo también voy a orar, no te va a funcionar. Eso es lo mío. Tú encuentras lo tuyo. Es que tal persona cuando predica así. Es que tal persona cuando ora de esta forma, ¿no? Con esta mano, con esta otra, le pone aceite, le sopla, lo empuja, no sé. Eso le puede funcionar a uno al otro. No podemos nosotros tampoco señalar y decir eso no es de Dios, porque tú no lo sabes. Lo que sí sé que no es de Dios es copiar el método y así prescindir de Dios. Eso sí definitivamente no es de Dios. Y te lo voy a demostrar con la palabra también, ya llegando al final. Me he demorado mucho, pero creo que he aclarado el punto. A veces nos pasa cuando estamos reunidos tratando de planificar las cosas, por ejemplo, y todos tenemos ideas. Decimos, no, es que así funcionó cuando estuve en Costa Rica, cuando estuve en Panamá me enseñaron esto, tenemos que aplicarlo. Cuando estuve en Hawái nos enseñaron de esta forma, esta cosa funciona. En ese retiro hicimos así, vamos a hacer lo mismo. Y de 1000 formas, de alguna manera, queremos replicar una historia del pasado. Hay gente que no puede vivir su presente porque no suelta el pasado. Y dice, es que Dios se movió así, en mi época. ¿Y quién te dice que Dios tiene que seguir moviéndose así? Entonces, si no podemos depender de Dios hoy, corremos el riesgo de perdernos lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros, por no depender de Dios hoy. Por eso, la importancia que le damos, no solamente en esta iglesia, sino en el cuerpo de Cristo, a tener tu comunión personal con Dios, a escuchar tu palabra de parte de Dios, a leer tu versículo. A veces queremos ceñirnos a algo que funcionó en otro momento, pero Dios se está moviendo en otra forma. Y no estoy hablando de algo malicioso. Los fariseos amaban su religión más que nadie. Yo no creo que los fariseos tenían la mala intención de aborrecer a Dios. Cuando uno ve y yo honestamente digo, o sea, esta gente que se priva de muchas cosas para entrar en monasterios, en claustros, digo, o sea, yo no creo que lo hagan porque ese monje está pensando, yo en el monasterio, no sé, voy a violar monjas. No, yo no creo que esté pensando eso. Ninguno creo que lo piensa. Yo pienso que en su corazón en realidad tienen el deseo de agradar a Dios, como lo hizo Pablo. Saulo de Tarso, él amaba a Dios. Él amaba a Dios. El problema es que él pensaba que la forma en la que él agradaba a Dios le agradaba a Dios, pero no era así. Ahora yo quiero que se pongan a pensar en esto. Pablo, Saulo de Tarso, piensen en esto, me aluciné con esto, la verdad. Volvía a su casa todos los días, se lavaba las manos llenas de sangre de matar a verdaderos y preciosos discípulos que él asesinaba. Le daba gracias a Dios por el honor de servirle, de ser un siervo de Dios. Oraba y dormía plácidamente. Yo no creo que en ningún momento Pablo decía, yo voy a matar cristianos porque odio a Dios. Así que aquí no se trata de malicia, se trata de ignorancia. Aquí hay un problema de ignorancia. Pablo pensaba que agradaba a Dios. Y será posible, querido hermano, que tu tradición, tus ideas preconcebidas, tus fórmulas, costumbres, estén alejándote de lo que Dios quiere hacer hoy, contigo y a través de ti. Esdras capítulo 3. En este pasaje lo voy a leer rápidamente porque nos hemos tomado bastante tiempo para lo primero. Pero en este pasaje, Esdras 3, quiero que me acompañen al versículo 10 al 13. Acababan de reparar el altar que se había destruido por el cautiverio, los enemigos habían venido, habían destruido el altar y habían reparado el altar y ahora estaban haciendo los cimientos. Y ahí entendemos una cosa. El versículo 10 dice, ¿todos lo tienen? Esdras 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos,
Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pero miren lo que dice el versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Por qué los viejos lloraban? ¿Por qué los ancianos lloraban? Porque ellos esperaban que esta casa sea idéntica a la anterior. Pero esta casa no iba a ser igual. Dios iba a hacer algo diferente. Dios iba a hacer algo especial. Y de arranque les digo, hermanos, Dios está haciendo algo especial en Nuevas Fuerzas y tenemos que ceñirnos y dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Porque si no, vamos a ir en contra. Y vamos a ser como los ancianos que lloraban. Y los jóvenes reían y se alegraban. ¿Y saben cuál es el problema con esto? Que la iglesia, que tiene estas dos corrientes, emite un sonido incierto al mundo. Y la Biblia dice aquí en el versículo 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. No había un sonido incierto. Por eso es que es importante que en una iglesia local hablemos el mismo idioma, creamos la misma cosa, sintamos lo mismo, podamos gozarnos con lo que nos gozamos, entristecernos con lo que nos entristecemos y caminar en un mismo sentir. Porque de lo contrario, la iglesia se ve perjudicada y la persona también se ve perjudicada. Un sonido incierto. Estos ancianos esperaban que la construcción sea idéntica a su época. Y esa época nunca... Lamento decirte, querido persona mayor de 60 años, que recordar no es volver a vivir. Nunca más volverás a vivir eso. Y a veces nosotros queremos recordar y volver a vivir en el cristiano. Es que lo que pasa es que cuando yo me bauticé en el año 87, yo sentí esto y todavía quiero sentirlo hoy. No, ya Dios avanzó. Ya Dios está mucho más adelante. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy para ti? ¿Qué es la palabra que Dios tiene hoy para ti? Si aún los que leen la Biblia acá con frecuencia entenderán esto bien. A veces leemos pasajes en la Biblia que hace 10 años los leímos y hoy los entendemos completamente diferente. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios está avanzando, Dios sigue marchando y su ejército marcha con él. La nube se movía, la columna de fuego se movía, el pueblo tenía que avanzar. Si se quedaba, se quedaba. Esa nube no iba a parar y dice: ¿sabes qué? Disculpa, todos deténganse, hay que esperar a Juan Alberto. Ahí está. Es que le gustó esa experiencia que tuvo en el año 82. Hay que esperar. No, la nube avanzaba, hermanos. La nube avanza. Y la nube está avanzando en Nuevas Fuerzas. Y tenemos que caminar con ella. No hay tiempo para llorar. Dios está haciendo algo muy especial acá. ¿Te alegrarás porque Dios está presente y activo? ¿O llorarás porque no es como yo quería, pastor? No es como yo pensaba. O ya no es como antes. Valeria dijo la semana pasada: cuando no tenemos una comunión con Dios, con su palabra, sino que solo somos domingueros, no tenemos el impacto como creyentes, como iglesia. Y yo añado, adoptamos formas que creemos que deben funcionar, pero no hay impacto, porque no tenemos comunión con Dios. No tenemos comunión con Dios, no tenemos oro. No tenemos oro, hacemos bronce. Y el bronce no funciona. Estamos usando escudos de bronce y no nos damos cuenta. Qué dura puede ser la tradición, qué fuertes pueden ser las costumbres, qué peligrosa puede ser la religiosidad. Termino con 1 Crónicas capítulo 14, por favor. Un ejemplo práctico. Y quiero que presten atención porque vamos a leer versículos 8 al 14, son 7 versículos importantes. 1 Crónicas 14, del 8 al 14. Si lo tienen, puedes decir amén. Bien, dice así. 1 Crónicas 14, del 8 al 14. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel,
Subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, ¿qué hizo David? David puede haber dicho, no, pero yo soy un hombre de guerra, yo sé pelear. La estrategia, saca su libro, ¿no? Estrategia para pelear. A ver, A, B, C, D, B, Valle de Refaim. En el Valle de Refaim tienes que sacar 224 soldados por la izquierda, 15 por la derecha y con 18 bazucas, ¿no? Y 4 minas vas a poder destruirlos. No funciona así. Nada con Dios funciona con fórmulas. Por eso necesitamos urgentemente depender de Él cada día. Por eso es que tu comunión con Dios no puede ser dominguera. Entonces David, ¿qué dice el versículo 10? ¿Qué dice? Consultó a Dios. Él era un hombre de guerra, pero consultó a Dios, diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Quiero que entiendan esto. El versículo 12 termina. Yo no sé cuánto tiempo pasó entre el versículo 12 y 13. Si alguien lo sabe, me lo puede decir. Yo no tengo ni idea. No creo que haya sido mucho. Honestamente no creo que haya sido mucho. Pero dice el versículo 13, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, otra vez, el mismo enemigo, el mismo lugar, la misma hora, el mismo canal. Y quizás pasó una semana, un mes ya, un mes. Yo estoy seguro que la mayoría de acá, incluido yo, prescindiríamos de consultar a Dios. Porque si hace poquito nomás la estrategia funcionó, ¿por qué no la repetimos? ¿Están conmigo? Dice el versículo 13, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. ¿Y saben qué? Qué bueno que volvió a consultar a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios le dio otra estrategia. Si no consultaba con Dios iba a ser la derrota. Si tú no consultas con Dios y asumes que como funcionó el año pasado va a funcionar hoy, o como le funcionó a Julito, te va a funcionar a ti, puedes terminar en una derrota. Por eso es que es tan necesaria tu comunión con Dios. Dice el versículo 13, volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Otra estrategia, completamente diferente. Pero qué bueno que David dependía de Dios. Y tuvo victoria, la palabra nos enseña que tuvo victoria. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He leído Salmo 127, los 2 primeros versículos. Si Dios no edifica la casa, si no tenemos una comunión con Él, en vano sirven nuestros escudos de bronce. En vano sirve todo lo que podamos hacer como iglesia, en vano sirve todas las cosas que pensamos que tenemos. Es que esta iglesia es fuerte en esto, esta iglesia es buena en esto, esta iglesia... No, si tú no tienes una comunión con Dios, todo es en vano. En vano vela la guardia, si Dios no edifica. Podemos trabajar y hacer mucho, pero si no tenemos algo original de Dios, no sirve de nada. Pónganse de pie para terminar. Busquemos lo original, hermanos. Busquemos una unción fresca. Busquemos la presencia de Dios hoy. Lo que el Espíritu quiere revelarte hoy, a ti. ¿Dejarás que la gente vea que hay oro en la iglesia? ¿Buscarás una palabra de Dios para ti? ¿Serás guiado por el Espíritu Santo? ¿Te alegrarás por lo que Dios está haciendo? Este sea ese momento para poder examinar nuestros corazones. Decir, Señor, no quiero tener escudos de bronce, quiero aquello que es original. Porque lo original es lo que va a desafiar al mundo. Lo original es lo que va a transformar esta generación.
Existe oro, existe oro. Y es accesible a ti y a mí. Cuesta más conseguirlo, pero es lo único que va a cambiar este mundo. Y es lo único que va a hacer que tú y yo tengamos verdadera victoria. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya. Te bendecimos. Señor, te pedimos perdón si es que en algún momento hemos prescindido de tu presencia. Te pedimos perdón si en algún momento no te hemos buscado, no te hemos consultado. Nos hemos apoyado, como tu palabra dice, en nuestra propia prudencia, en nuestro propio entendimiento, conocimiento. Nos hemos apoyado y hemos confiado en nuestra experiencia, o hemos confiado en cómo tú lo hiciste antes. Hoy queremos ser como niños que dependamos de ti. Nos rendimos a ti, nos entregamos a ti. Perdónanos, lávanos con tu sangre. Límpianos, Señor, de toda autosuficiencia. Líbranos de nuestras costumbres, tradiciones. Líbranos de nuestros modelos y fórmulas y haznos depender de ti, Jesús. Haznos depender de ti, Jesús. Que no pase un día sin poder conversar contigo. Que no pase un día sin poder hablar contigo, buscar de ti, encontrarte en tu palabra, encontrarte en la oración. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos con desesperación. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.